Amados hermanos, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Job, en el capítulo 3. Estamos estudiando el libro de Job paso a paso bajo un eslogan: espera en Cristo aunque todo esté en tu contra. Espera en Cristo aunque no veas salida. Espera en Cristo aunque tengas circunstancias adversas. Espera en Cristo en todo momento, en toda circunstancia y en todo tiempo. Y estamos en el capítulo 3. Pasamos del 1 y el 2, que eran la exposición de los propósitos de Satanás frente a Job, las tesis de cómo Job sirve a Dios y por qué Dios tiene a Job como servidor. Y entramos al capítulo 3, que es la expresión de Job de su dolor, el lamento y todas las formas como manifiesta su sufrimiento. La mayoría de personas da por hecho que lo que está haciendo Job es legítimamente saludable, es decir, que él está expresando su dolor y que cuando uno está bajo presión se vale expresar el dolor de todas las formas posibles para no reprimir, para no contener, y que es muy honesto lo que él está haciendo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que Job está en su expresión emocional, en su denuncia, en su sufrimiento, entró a acusar a Dios, entró a maldecir a muchos y entró a decir que la vida no tenía sentido. Maldito el día en que nací, maldito el que me recibió, maldita vida, maldita noche, y está expresando toda su angustia, su dolor y su sufrimiento. Pero más que eso, cuando uno está expresando su dolor, ¿qué es lo que le sale con más naturalidad? El pecado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a Job capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Job va a tratar un tema que es supremamente interesante y un tema muy actual, y es el tema del aborto. Nosotros sabemos como iglesia que estamos en contra del aborto. ¿Estamos de acuerdo? No al aborto, es nuestra consigna, es nuestro mensaje. Pero Job está diciendo sí al aborto. Eso es lo que Job va a decir. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Es decir, Job está diciendo sí al aborto. Yo me tomé el tiempo y me pregunté al internet una prédica que dijera sí al aborto, y me dijo: no hay registro de ninguna prédica sí al aborto, porque los que aprueban el aborto son las fundaciones sociales, son los organismos de derechos y son otras organizaciones feministas que dicen sí al aborto, pero no hay registro de que la iglesia cristiana o un ministro predique sí al aborto. Entonces, esta será la primera prédica sí al aborto, para que tengamos registro. Esta será la primera, que va a hablar de que Job afirma sí al aborto. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Recordemos que los textos anteriores, cuando Job está hablando que la noche, que el día se oscurezca temprano, que la noche sea más oscura y más densa y que no termine, y que todo lo que haya luz, donde haya luz, se apague y que haya oscuridad densa. ¿Cuál es el color preferido de Job? El color preferido de Job no es el verde esperanza, no es el rojo de la pasión, no es el azul de la ilusión, sino el negro de la noche, del oscuro, de lo tenebroso y lo denso. Ese es el color preferido de Job. ¿Cuál es su color preferido? ¿Cuál es el color que a usted más le gusta? En el que más se puede esconder, camuflar y donde más es difícil identificarlo. ¿Ustedes saben cómo son los lugares nocturnos? ¿Sí? Yo no los he visitado, pero me han dicho que son oscuros. Pero veo que muchos de ustedes los conocen. Los colores más grises, oscuros, tenebrosos están en esos lugares, y Job le encanta el color negro. Pero ¿saben cuál es el color en el cual Dios prefiere trabajar? Dios le encanta trabajar en el color negro para limpiarlo, emblanquecerlo y darle esperanza. Y por eso no ha destituido a Job, por eso todavía tiene en cuenta a Job. ¿Por qué no fui escondido como abortivo?
¿por qué tuve que nacer? Fue lo primero que él dijo en el texto anterior. ¿Por qué tuve que nacer? ¿Por qué fui tan fuerte? ¿Por qué fui tan robusto? ¿Por qué no morí de muerte repentina? ¿Por qué no una muerte casual? Pero como fui tan fuerte y nací, ¿por qué alguien no me quitó la vida cuando yo estaba naciendo? ¿Por qué alguien no me abortó así fuera en la semana 24, que ya está despenalizado, que no hay consecuencia moral o legal? ¿Por qué alguien no lo hizo? ¿Por qué no fui escondido como abortivo? ¿Cuántos años tendría Job cuando está hablando esto? ¿Cuánto se imagina? De pronto la edad suya o la edad mía, ¿cierto? De pronto, debido a una gran frustración, ya un adulto está diciendo, malaya que no me abortaron cuando fui niño. Es decir, alguien debió haber tomado el tiempo de haberme quitado la vida y así yo me hubiera evitado todo este sufrimiento. ¿Quién de nosotros en algún momento de la vida no ha dicho por qué vivo o para qué vivo o cómo quisiera desaparecerme y no volver a vivir? ¿Alguien lo ha pensado? Cuando vienen sufrimientos no decimos ¿por qué no me puedo desaparecer? ¿O quisieron tomarse una pastilla donde se desaparezca y no existir? Job está enfrentando esa situación, pero ahora como él ve que pudo vivir, dice, ¿por qué alguien no tuvo la oportunidad de abortarme cuando yo estaba en el vientre de mi madre? Y pone Job el tema del aborto como un tema para analizar. ¿Por qué Job está pensando en que era mejor que lo hubieran matado a estar vivo? ¿Por qué Job está diciendo eso? ¿Por qué no me escondieron y no hubiera nacido? Y mire lo que dice, me hubiera escondido y hubiera sido como un pequeñito que nunca vio la luz. Es decir, mejor la vida de los que son abortados, ¿cierto? Porque ellos no ven la vida, no ven el sufrimiento, no les toca pagar arriendo, no hay quien les reclame en la casa, mejor la vida de ellos. Mejor la vida de todos los bebés que son abortados cuando son embriones o fetos, porque ellos no tienen ningún sufrimiento. Ese razonamiento de Job es acertado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué Job dijo eso cuando ya era grande y no lo dijo antes? Cuando todo estaba bien y tenía haciendas y tenía sus hijos y hacían banquetes sus hijos, ¿él pensó en morirse o que lo abortaron? ¿Cuándo quiso ser abortado? Cuando se le presentó una situación de oscuridad debido al juicio de Dios y a la disciplina de Dios. Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué Job está queriendo que la noche sea más larga y que la noche sea sin estrellas y sin testigos? ¿Porque es un hijo de luz? ¿O porque está viviendo como hijo en tinieblas? Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, como vio que amaneció y el sol alumbró, entonces dice, bueno, ¿por qué no hubo alguien que me hubiera matado? ¿Por qué no nací en el 2026 que se podía abortar hasta la semana 24 y no había problema? ¿Por qué no nací en una época o en una nación donde aprobaban el aborto y se podía practicar? Porque si yo hubiera muerto, me hubieran matado, hubiera quedado escondido y no tuviera que rendir cuenta. Noten, amados hermanos, que el problema de Job no es su vida. El problema de Job no es la vida que él lleva. Lo que a él le preocupa es que lo están viendo y tiene que rendir cuentas. A Job no le preocupa lo que él hace, le preocupa quién lo está observando, quién le va a pedir cuentas y cómo él va a hacer cuando le pidan cuentas. Y dice, preferiría haber sido abortado. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Job con ese razonamiento? ¿Realmente Job quería que lo hubieran abortado? ¿O qué es lo que Job está haciendo? Job está pretendiendo abortar el plan que Dios tiene para él. Job lo que está diciendo es el plan que Dios trazó para mí, donde hay disciplina, hay corrección, donde hay llamados de atención, donde hay juicio, donde hay exposición, ese no me gusta. A mí me gusta mi plan bacano, ¿cierto? Mi plan sin censura, ese me encanta.
Me encanta salir y que nadie me observe, que nadie me juzgue. Me encanta hacer lo que yo quiero y que nadie me pida cuentas. Ese plan me encanta, pero si me piden cuenta, no me gusta. ¿No es así lo que está pensando Job? Cuando nosotros vamos de viaje, estamos felices en todo, ¿cierto? Pero cuando hay un accidente, ¿nos gusta o no nos gusta? O si la policía nos detiene, nos pide los documentos y nos hace un comparendo, ¿qué decimos? Se nos dañó el viaje. ¿Pero qué fue lo que dañó el viaje? Que no teníamos los documentos en regla o que tuvimos un problema. Pero Job no había dicho que quería ser abortado hasta que tuvo el problema, que tiene que rendir cuenta. Lo que Job entiende es que Dios está acechando su mal camino, está vigilando su mal camino y le está pidiendo cuentas y por eso está intentando que no haya luz, que no haya testigos y que haya oscuridad y ahora está diciendo es mejor no vivir. Lo que Job no está comprendiendo es que él quiere abortar el plan de Dios. Es decir, como no me abortaron a mí y Dios tiene un plan perfecto, yo quiero abortar el plan de Dios ignorándolo, tomando un camino equivocado y haciendo mi vida a mi manera. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido abortar los planes de Dios? ¿Cuántos no hemos dicho yo voy a hacer mi vida a mi manera y ese es mi problema, es mi vida y no se metan conmigo? ¿Quién no lo ha pensado? ¿Solo los jovencitos? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros intentamos abortar el plan de Dios? ¿Dios nos deja? ¿Saben quién fue el primero que quiso abortar el plan de Dios? ¿Se acuerdan quién fue? Satanás. Satanás fue el primero que dijo, yo no me quiero someter a Dios, yo no quiero rendirle culto, yo no quiero que Él sea el único digno de adoración, yo también merezco y voy a abortar el plan de Dios. ¿Y recuerdan cómo le fue? Fue expulsado. ¿Quién fue el segundo que intentó abortar el plan de Dios? Adán. Dios le dijo, no coma de ese fruto porque le va a ir mal. ¿Y qué dijo Adán? A mí no me importa lo que me vaya a ir, yo voy a tomar esa decisión porque yo tengo mis propios planes. ¿Y Dios le permitió abortar su plan? ¿Quién fue el tercero que quiso abortar el plan de Dios? Caín, matando a Abel y eliminando la descendencia de la promesa. Y así pudiéramos seguir hasta llegar a nosotros. Ustedes y yo también hemos intentado abortar el plan de Dios. Dios nos dice es por aquí y nosotros ¿qué decimos? Es por otro lado. No me importa, voy a abortar el plan de Dios. Nosotros decimos sí al aborto, no me importan los planes rectos de Dios, me importan mis planes que son muy geniales y voy a caminar en ellos, pero el Señor a veces nos permite caminar en nuestros planes con consecuencias terribles y a veces nos impide de manera soberana. ¿Recuerdan cuando en el pueblo antiguo quisieron hacer una torre para ser iguales o superiores a Dios? ¿Recuerdan que comenzaron y trabajaron unos cuantos meses o años? La historia pareciera que solo trabajaron unos días, pero según el relato, muy posiblemente trabajaron por años intentando construir una torre altísima, pero Dios abortó los planes de ellos. Entonces noten lo siguiente, amados hermanos. Si hablamos del aborto, todos nos escandalizamos, ¿cierto? Uy, el pastor está hablando del aborto. ¿Cómo así que sí al aborto? ¡Qué escandaloso! Terrible, eso nunca lo habíamos visto en esta iglesia. Pero ¿saben qué queremos abortar todos los días? Los planes de Dios. Dios nos dice, vive en santidad y ¿qué decimos nosotros? Aborto ese plan. Dios nos dice, obedéceme y nosotros decimos, voy a desobedecer. Intentamos o pretendemos abortar el plan de Dios y Dios dice, pues si usted aborta mis planes, yo voy a abortar sus planes. Si usted quiere no hacer mis planes y hacer su voluntad, entonces yo voy a trastornar sus planes y voy a hacer que usted haga mi voluntad. ¿Se acuerdan lo que hizo Jonás? Jonás Dios lo mandó a Nínive, ¿recuerdan la historia? Y Jonás se fue derechito para Nínive. Sacó todos los ahorros que tenía y se compró un pasaje para Tarsis. Dijo, me voy para Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, y no pasa nada, Dios no me ve, no tiene cómo llamarme, no existía la forma de llamarlo de forma inmediata. Y Jonás dijo, así soluciona el problema. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, pues llamaré a otro. ¿Qué hizo el Señor? Jonás intentó abortar el plan de Dios. ¿Y qué hizo Dios con Jonás? Le abortó los planes a Jonás. ¿Sí me hago entender?
y le dijo a Jonás, tienes que obedecer sí o sí. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? ¿Por qué la vida se hace tan difícil? Y cuando la vida se hace difícil, lo primero que pensamos es, era mejor no haber nacido. Miremos lo que sucede en Jueces capítulo 6, una historia que hemos referido algunas veces acá. Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Abortaron el plan de Dios? Hicieron lo malo. ¿Y Jehová qué hizo? No hizo nada. Los entregó en manos de Madián por 7 años. Es decir, ustedes me desobedecen, yo los castigo. Ustedes me deshonran, yo los disciplino. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Se hicieron cuevas. ¿Recuerdan a dónde se metió David cuando estaba huyendo? ¿Se acuerdan a dónde se metió Jeremías? ¿Se acuerdan a dónde se metió Elías? ¿Se acuerdan dónde está Job? En una cueva. En una cueva intentando abortar el plan de Dios, intentando esconderse en la oscuridad, intentando huir de la consecuencia. ¿Qué debía haber hecho el pueblo de Israel cuando Dios mandó su enemigo Madián para atacar al pueblo de Israel? ¿Qué era lo que se esperaba que hicieran? ¿Que salieran a la luz a arrepentirse o que se hicieran cuevas? ¿Se acuerdan qué es lo que nosotros hacemos? Y lo que está diciendo Job es, ¿por qué no me quedé en la cueva del vientre en lugar de haber nacido? No tuviera que enfrentar la ira y la justicia de Dios. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Ayer un señor en un Uber me preguntaba cómo yo veía que hubiera solución para este país. Y nos vinimos hablando de política, pero yo no voy a hablar de política hoy. Y él me decía, ¿cómo usted ve que se puede solucionar este país? ¿Qué hará que cambie este país? Yo le decía, un juicio de Dios es lo único que hace que este país cambie. Un juicio de Dios, una represión bien fuerte, hambre, castigo, pestilencia, es lo único que hace que una nación se vuelva a Dios. Y aquí dice, entonces, como el país se empobrecía, ellos clamaron. ¿Desde dónde clamaron? ¿Dónde estaban? En las cuevas. ¿Y qué clamaron? Señor, quítanos este sufrimiento porque nos está dando muy duro, y danos buenos cultivos, buenas cosechas y un buen gobierno. Amén. 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 Así oró un pastor famoso el viernes en la posesión del presidente. Así oró. Que los ríos den agua fresca, que los negros puedan vivir con los blancos, que los pobres se entiendan con los ricos, que haya alimento, que haya seguridad, que haya justicia, que haya esperanza y que todo marche bien. Amén. Qué bendición tener un buen pastor orando por nuestra nación en la posesión presidencial. Una oración que da vergüenza porque no presentó el Evangelio, porque no habló de Cristo, porque lo que Colombia necesita no es un campo productivo, sino arrepentimiento. Lo que necesitamos no es seguridad, ni jurídica, ni nacional. Lo que necesitamos es volver a Dios. Y esta nación dice, clamó a Jehová y Dios los escuchó. Una oración que hace apología al dolor, al sufrimiento, que hace apología al humanismo, no es una oración verdadera. Es un pliego de deseos, pero la oración no es un pliego de deseos. La oración es un medio de arrepentimiento y un medio de gracia. ¿Qué debía haber orado ese pastor que tuvo la oportunidad, un micrófono en su mano? Señor, ten misericordia de esta nación, que nuestra nación se vuelva a Dios,
que los colombianos se arrepientan y vuelvan a la palabra, que entiendan que han ofendido a Dios y vuelvan de su mal camino y no pongan la esperanza en un hombre ni en su ejército, sino solamente en Jesucristo. Y ahí diríamos, amén. Pero que nos vaya bien, que haya cosecha, que haya ríos y que los pajaritos canten, pues esa no es oración de un cristiano y menos de un pastor reconocido. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón. Job capítulo 1, había un varón, ¿se acuerdan? Profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su diestra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. No habéis obedecido. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí hay otro varón, pero este varón es un varón cobarde que está desalistando rápidamente el trigo y diciendo, hay que esconderlo antes de que nos ataquen, porque si no lo logramos esconder, nos quedamos sin comida y nos vamos a encuevar y ahí todo funciona bien. Era un varón y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué buena mención, ¿cierto? Qué sarcasmo tan elegante para Gedeón, ¿cierto? Como cuando uno le dice, ¿usted luego no es hombre? Varón esforzado y valiente. ¿Esforzado para qué? Para recoger el trigo rapidito y esconderlo y meterse en la cueva para sobrevivir. ¿Y qué sucedió? Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Era muy valiente. ¿En qué consistía el valor de Gedeón? ¿Para qué era valiente Gedeón? Era respondón, era criticón, era juzgón, era un hombre con muchas preguntas, inquietudes, pero no era valiente. Era valiente para quejarse, para ver necesidades, para culpar a Dios. ¿Dónde están sus maravillas? ¿Quién es ese que sacó a Egipto y no nos saca a nosotros de los madianitas? ¿Qué debía haber hecho Gedeón, amados hermanos? Ok. ¿Se arrepintió Gedeón? ¿Oró por su pueblo? ¿O comienza a pedir cuentas a Dios? ¿No es eso lo que está haciendo Job? Job también es un varón valiente, pero valiente para buscar cómo se esconde sin arrepentimiento. ¿Era Gedeón un varón esforzado y valiente? Ahora, ¿cómo están los varones de esta iglesia? ¿Son esforzados y valientes como Gedeón? ¿Están buscando una cueva para esconderse y sobrevivir? ¿Están buscando excusas? Y mirándolo Jehová, como teniéndole lástima, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, si eres bueno para criticar, si ves los faltantes, si ves los errores, si ves las necesidades, si eres valiente para huir, entonces ahora eres valiente o debes ser valiente para enfrentar el problema. ¿No te envío yo? Entonces, ¿qué respondió Gedeón? Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué esas tenemos? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Para qué era valiente Gedeón? Señor, yo quiero servirte, pero ya tenemos un pastor joven y sano, pues no necesitamos más. Cuando él falte, si falta pronto, yo lo hago, pues si no, pero estamos orando que no falte pronto para librarnos de hacerlo nosotros. Con que salvaré yo a Israel, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre.
Y respondió él, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que estás hablando conmigo. ¿Para qué era valiente Gedeón, amados hermanos? ¿En qué consistía la integridad de Job? Porque Job era íntegro, ¿recuerdan? Y Gedeón comenzó a decir que caiga, que yo ponga una señal, que la señal amanezca seca, luego al otro día que la señal amanezca mojada, y lo que quería Gedeón era librarse del encargo. ¿Por qué no fui abortado y por qué nací? Es muy interesante, amados hermanos, lo que hacemos nosotros, porque decimos, amamos al Señor y amamos sus planes, pero cuando el Señor nos dice, esto es lo que hay que hacer, enseguida buscamos excusas y buscamos evasivos. Y cuando el Señor nos dice que nos arrepintamos, lo primero que hacemos es huir. ¿Por qué no fui escondido? ¿Por qué tuve que salir a la luz? ¿Por qué no me deja seguir en la cueva para yo seguir viviendo mi vida a mi manera? Eso es lo primero que dice Job. ¿Está adecuado lo que dice Job? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién le dio la vida a Job? ¿Quién tiene un plan para Job? ¿Quién lo tiene en cintura a Job? ¿Quién lo tiene contra las cuerdas? Dios. ¿Qué tiene que hacer Job? ¿Qué es lo único que tiene que hacer Job? ¿Por qué tarda tanto? Tiene ya tiempo de poder arrepentirse, no lo hizo antes de la disciplina, ahora está en la disciplina y no se arrepiente y quiere seguir diciendo, ¿por qué no me abortó? ¿Por qué no me abortó? Así yo no hubiera vivido. ¿Por qué me hizo abortarte el pecado para morir para ti? ¿Por qué no me abortó y hubiera dormido siempre y ahora me despertaste del sueño? ¿Por qué no me escondiste en el silencio del anonimato de la vida y me sacaste para ser visto? ¿Por qué me sacaste del vientre como si hubiera resucitado? Me hubieras dejado allá y allí fuera mi tumba. Job está quejándose de todo lo que Dios ha hecho en su providencia, pero el problema de Job no es la providencia de Dios. El problema de Job es que tiene que rendir cuentas. Y cuando se ve que está frente a las cuentas de Dios, él dice, no quiero que Dios exista. Que es lo mismo que hace el ateo, ¿cierto? El que presume ser ateo. Dice, si Dios existe para amarme y bendecirme, ese Dios me encanta. Pero si existe para juzgarme, ese Dios no quiero. Luego Job dice lo siguiente, ya que no me abortaron y nací, ¿por qué no me dejó viviendo pequeñito? ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez a medida que iban creciendo decían, ¿por qué no me quedé pequeñito? Era genial cuando yo iba al jardín, me recogían, me daban dulces y me consentían. Esa vida era genial, ¿cierto? ¿Por qué uno crece? Mis hijos siempre me decían, papi, yo no quiero crecer más. Yo les dije, tranquilos que no van a poder crecer mucho, porque la genética no nos da. Lo que vamos es a envejecer, pero no a crecer. Pero mis hijos siempre decían, yo no quiero crecer más. Yo no quiero crecer más. Y muchos de nosotros decimos, ¿por qué se pasó la niñez tan rápido? ¿Cuántos disfrutaron su niñez? ¿Ninguno? ¿Disfrutamos la niñez y uno no recuerda con nostalgia? Cuando no había que levantarse mañana a trabajar. Cuando uno no se preocupaba por las cuentas y no decía, dame, deme, quiero. Cuando uno solo, el mayor esfuerzo que hacía para pedir algo era tirarse al piso y enseguida le daban lo que uno quería. Esa época era genial, ¿cierto? Uno dormía hasta tarde, no hacía nada en la casa, pero tenía comida y tenía todo a la mano y uno no se preocupaba por nada. Eso era genial. Y uno dice, ¿por qué tuvimos que crecer? Eso es lo que está diciendo Job. ¿Por qué no me quedé como pequeñito? Bebé, sería genial quedarse uno bebé. Y muchos padres incluso dicen, ojalá mis hijos no crezcan porque yo quisiera que se queden bebés. Y algunos se quedan bebés ya de 35 y 40 años, pero son los bebés que las madres cuidan con gran esfuerzo y con gran esmero, porque pobrecito, citico el niño, ¿cierto? Citico el niño, que no puede cocinar, no puede hacer nada, pero puede tener vida nocturna libre y puede llegar a la hora que quiera. Pero pobrecito el niño que no puede calentar la comida. Eso es lo que está diciendo Job. Me hubiera quedado pequeñito, no me hubieran venido todos estos males. Una añoranza, un sueño imposible y una ilusión para decir,
¿Por qué crecí? ¿Qué es lo más difícil de crecer, amados hermanos? Las responsabilidades. Cuando uno dice me hubiera quedado chiquito, no tendría que trabajar. ¿Amelia está preocupada por el almuerzo de hoy? ¿O Alicia? ¿Las han visto preocupadas diciendo qué vamos a hacer de almuerzo ahora? Ellas están tranquilas, ellas saben que va a haber almuerzo, sí o sí. ¿De dónde? Eso no es problema de ellas. Eso es problema de los padres. Los padres sí están pensando acá, oye, ¿verdad? Yo traje plata para el almuerzo. ¿Dónde voy a almorzar con mis hijos? ¿Qué les voy a dar? Y esas preocupaciones las tenemos nosotros, pero nuestros hijos pequeños no tienen ningún tipo de preocupación. Eso es lo que está diciendo Job. Si yo me hubiera quedado chiquitico, no tuviera ninguna preocupación, pero como ustedes crecieron, mañana les toca ir a trabajar. Y como crecieron, les toca pagar cuentas. Y como crecieron, les toca pagar deudas. Y como crecieron, les toca poner la cara por sus hijos y por sus niños cuando hacen alguna cosa mala o indebida. ¿Por qué no me quedé pequeñito? Bueno, esa petición no la tengo yo porque yo sí me quedé pequeñito. Pero aunque me quedé pequeñito, mis acciones crecieron y fueron ofensivas ante Dios. Y aunque tuviera la ilusión de no haber crecido para no tener que rendir cuentas, tengo que rendir cuentas. Porque así nos quedemos pequeñitos de estatura, nuestras maldades son grandes y tenemos que rendir cuentas. ¿Por qué me quedé pequeño y tendrían que haberme sustentado siempre? Y no tuviera que ser siervo y el plan de Dios se hubiera abortado y yo no hubiera hecho nada porque soy pequeñito. Noten, amados hermanos, cómo la sociedad cada vez ha ido aumentando el rango de los pequeñitos. En la época nuestra los pequeñitos eran de 5 años. A los 5 y 6 y 7 años uno tenía que ir a la finca a trabajar, a recoger leña, a cargar agua, a trabajar. Pero hoy en día los pequeñitos, ¿hasta qué edad son? Hasta los 18, hasta los 25, hasta los 40 todavía aplican para los ancianos, todavía somos chiquitos. ¿Qué nos dicen a nosotros? Si tiene 25 años, todavía lo tiene que cuidar y pagarle el seguro y mantenerlo en la casa porque tiene 25 años. Y si estudia, puede tener 35 y también lo puede tener en la casa, ¿cierto? Porque está estudiando. ¿Cómo les parece? Aumentan el rango de edad para la protección o para el cuidado sobreprotector, pero para la libertad, ¿cómo lo reducen, cierto? Porque un niño de 5 años y de 7 años ya es una persona con mucha información y con mucha información peligrosa porque él tiene derecho a construir su propio proyecto de vida. Reducen responsabilidades y aumentan libertades. ¿Y eso es justo, amados hermanos? Es justo que no podamos disciplinar a nuestros hijos porque los maltratamos, pero sí tengamos que sobreprotegerlos porque eso la ley nos ordena. Pues así yo quisiera tener 35 y 40 años, porque si todavía mis padres me protegieran, mi madre tiene que cuidarme porque todavía soy un niño y no he crecido, todavía soy su bebé y todavía no me pueden pedir cuenta de mis acciones. Eso es lo que está diciendo Job. Si yo me hubiera quedado pequeñito, no tuviera responsabilidades. Lástima que crecí. Pero cuando él tenía banquetes no decía eso. Cuando veía que sus hijos se perdían no decía eso. ¿Ha deseado usted quedarse pequeñito? Algunos dicen, yo prefiero no estudiar porque si estudio me ponen tareas. Yo prefiero quedarme sin responsabilidades porque la vida sin responsabilidades es genial. ¿Sí? Es genial que a uno lo llamen a comer y solamente uno va a la mesa, come y no hace nada. Eso es genial. Incluso es genial decir, esa comida está fea, esa comida no me gusta, qué asco de comida, qué cama tan fea, qué ropa tan fea la que tengo. Eso es fascinante porque alguien tiene que proveer y no soy yo. Es tan bueno no tener responsabilidades y por eso muchos le huyen a los deberes. Incluso Job, que era un maestro y un siervo, está diciendo, ¿por qué nací? ¿Por qué crecí? Así no sería siervo y así podría hacer mi propia voluntad. ¿Lo han pensado ustedes alguna vez? ¿O los hice pensar hoy? Chévere volver al preescolar, ¿cierto? Con loncherita y maletica
y nos celebran todos los pucheros que hacemos y todo lo que hacemos nos lo celebran. Pero Job está siendo muy torpe porque no está entendiendo el plan del Señor. Miremos 1 Corintios 15. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo quería abortar el plan de Dios y me había metido en la cueva para nunca salir, viviendo en contra de Dios, viviendo a oscuras y viviendo en tinieblas, haciendo mi voluntad. Y estaba feliz. Yo pensaba que servía a Dios matando a los cristianos y estaba feliz. Esa era mi vida, ese era mi proyecto, ese era lo que había construido, estaba feliz. Pero Dios, como un abortivo, es decir, Dios me hizo abortar de ese plan y se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño, noten, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Noten que lo que está diciendo Pablo es, Cristo murió y resucitó, pero yo no me daba por enterado, porque yo estaba en mi propia cueva pensando que servía a Dios. Pero como Dios es rico en misericordia, me sacó de la cueva, de mi comodidad, de mi maldad, de la oscuridad de mi maldad, donde yo estaba dormido, y me hizo resucitar a una vida nueva. Y gracias a Dios, porque aunque yo aborté el plan de Él abortó mis planes y me volvió a la vida, me dio luz y me dio esperanza. Y aunque nací pequeñito porque no fui discípulo, me hizo crecer y me hizo responsable de mis deberes y mis obligaciones. Lo que Job está diciendo es, Dios me hubiera abortado, pero Pablo dice, gracias a Dios que Dios me abortó, porque abortó mis planes y por eso le estoy sirviendo. Job dice todo lo contrario. Si yo puedo abortar los planes de Dios, no sirvo a Dios. Job era de los que pensaba como Jonás, heme aquí, envía a otro. Envía a otro, porque ese otro lo hace genial. Señor, yo quiero servirte, pero pues como hay pastores, pues si no hubiera, yo serviría con mucho gusto. Señor, yo quiero ir temprano a la iglesia, pero se me hizo tarde, pero yo sé que allá llega la familia del pastor, llegan los hermanos a ayudar, entonces no me preocupo por llegar temprano. Señor, yo estoy dispuesto a servirte, pero es que no hay espacio para hacerlo. Incluso algunos preguntan, pastor, ¿yo cómo puedo servir al Señor? ¿En qué soy útil? ¿Qué hago para servir al Señor? Y uno les dice, por lo menos venga a la iglesia, ¿sí? Por lo menos sea puntual, por lo menos dispóngase a adorar al Señor y a confesar sus pecados. Pero yo y mi casa, ¿serviremos de qué? ¿De obstáculo? ¿Serviremos de estorbo? ¿Seremos lástima en la iglesia porque queremos servir pero a nuestra manera? Tremendo, ¿cierto? No erréis, dice la Escritura, porque los que no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. ¿Por qué no fui abortado y hubiera sido como un pequeñito que nunca vio la luz? Noten que el versículo termina diciendo luz. ¿Qué es lo que quiere Job hacer? Acabar con la luz. A Job le preocupa, le ofende, le incomoda la luz. Y por eso dice, en el vientre estaba a salvo. Si me hubiera quedado pequeñito no sería responsable. ¿Por qué pude ver la luz? Y está diciendo ahora, ¿por qué Dios me libertó para ver la luz? Me hubiera dejado en mi mundo anterior. ¿Cómo era la vida de ustedes antes de Cristo? ¿Era genial o no? ¿Qué hacían los domingos? Mire cómo les brillan los ojos. ¿Qué hacían los domingos? Pues era dormir porque el fin de semana había trasnoche.
familia, reuniones, viajes, comida, trago. ¿Qué límite teníamos? Uno no se preocupaba, decía, de pronto el pastor me ve, de pronto le cuentan al pastor, me toca madrugar porque soy anciano, o soy diácono, o soy director de culto, o me toca ir a leer el domingo. No me preocupo por nada. Estábamos cómodos, eso es lo que dice el Salmo 73. Lográbamos con creces los antojos del corazón, nos antojábamos de algo y lo conseguíamos porque no teníamos límite. Esa era la vida del impío. ¿Teníamos algún remordimiento por algo? Por lo que no alcanzábamos a hacer porque el fin de semana era muy corto. Entonces uno dice, ojalá el fin de semana fuera más largo para hacer esto, pero ya tenemos plan para el otro fin de semana. Y ya tenemos plan para diciembre, porque vivíamos sin Dios y sin ley. ¿Qué leímos hace un rato? ¿Por qué el hombre no viene a Dios? Porque no quiere que sus obras sean manifiestas. Entonces lo que Job está diciendo es, ¿por qué no me mataron en el vientre? Ya que no me mataron, ¿por qué crecí? Me hubiera quedado pequeñito. Y ya que crecí, ¿por qué Dios me libertó y me dio luz para que yo tenga entendimiento y sepa lo que está bien y lo que está mal? Y eso acuse mi conciencia. Cuando uno le comienzan a hablar de Dios, generalmente uno dice, no me hable más de Dios, porque si usted me habla más, me hago más responsable. Entre menos sepa de Dios, mejor. Por ejemplo, si no supiéramos que Dios es omnisciente, sería genial, porque no sabemos que Dios nos está observando. Pero yo recuerdo que mi mamá nos decía, Dios los está viendo, y uno miraba para todos lados y no veía a nadie. Pero ella decía, Dios los está viendo. Y yo me acuerdo que en el campo corría y me escondía y pensaba que no me estaba viendo Dios, pero mi mamá me decía, Dios lo vio aunque yo no lo haya visto. Y eso lo hacían para asustarnos, pero realmente nos estaban protegiendo porque nos estaban diciendo, usted no puede esconder de la presencia del Señor. Job está muy inquieto por eso. Y miren lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de... Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta fue parte de la lección que nos dio el pastor Ricardo esta mañana. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo Job. Es que Job no necesita arrepentirse, ¿no ve que es un varón íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No hay nadie como él en la tierra. Él no necesita arrepentirse. Somos nosotros, pero nosotros actuamos igual que Job, intentando esconder y diciendo, ¿por qué nos dejamos ver? Es muy interesante eso, amados hermanos, cómo nosotros obramos. Los hijos cuando están en la casa, ¿de quién esconden sus acciones? De los padres. Cuando uno está en el trabajo, ¿de quién esconde? Cuando está en la iglesia, ¿de quién esconde? ¿Y de quién no podemos esconder? Yo a veces veo a los hermanos que hablan pasito y dicen, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Y uno se da cuenta, Pero no hay problema, amados hermanos, pueden esconder, pero delante de Dios no podemos esconder. Miren lo que dice Job capítulo 3. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniera. Está tocando fondo Job, no se arrepiente, pero mire lo que dice, escúchenme y voy a hablar, y que me venga lo que sea, es decir, estoy dispuesto a enfrentar lo que sea. Ese sí era valiente. Job sí era valiente, no como Gedeón. Pero mire lo que comienza a decir, ¿por qué quitaré yo de mi carne? ¿Por qué quitaré yo de mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué es lo que hace Job? Yo voy a esperar en Dios, ¿para qué? ¿Para arrepentirme? ¿Para decirle cuántas son 5? Yo aquí no me duermo, lo espero hasta que llegue y le canto las 40 a la hora que llegue, ¿cierto?
Hoy no cierro el negocio hasta que no llegue porque va a llegar a la hora que sea y a esa hora le voy a hacer los reclamos. Pero no me voy a aguantar. Y Job lo que está diciendo es, aunque él me matare, yo no me arrepentiré. Yo defenderé delante de él mis caminos y le demostraré que soy inocente. ¿Cómo les parece la oración de Job? Valiente. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración en vuestros oídos. Está hablando Job. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo, entonces no esconderé de ti mi rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Miren lo que está diciendo. Levánteme el pie del cuello, que no le tengo miedo. Levante de mí su mano que me está apretando mucho, me está asfixiando, que yo no le tengo susto. Es decir, Dios le quitaba la mano del cuello y abría la boca a Job para decir, no me va a matar, ¿no? Pensé que me iba a matar. ¿No es que me está juzgando? ¿Me va a juzgar a uno inocente? ¿Y era Job inocente, amados hermanos? ¿Sí o no? Tan inocente como nosotros. Llama luego y yo responderé, y yo hablaré y respóndeme tú. Es decir, entremos en un diálogo donde yo te tengo también preguntas. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Se atreve Job a preguntarle a Dios. ¿Qué opinan de eso? Ahora usted dice que la embarré, ok, listo. ¿Qué hice mal? Dígame, demuéstrame. Y después de 2 horas de conversación, le dice uno a la persona, hemos perdido 2 horas de hablar porque 2 horas diciéndole qué hizo mal y yo no reconozco lo que hice mal. Sigo diciendo, pues eso no es malo. Yo lo hice a conciencia y estoy libre de pecado. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? ¿Quién le pregunta a quién? Job le pregunta a Dios. ¿Y qué espera Job? Que Dios le responda. No, hijo, no has hecho ninguno. ¿Te has portado? Genial. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Es decir, no entiendo. Entonces uno le dice, pero es que tú mentiste. ¿Pero mentí yo? ¿En qué mentí? Pero es que tú robaste. ¿Robé yo? No, yo cogí un dinero que estaba en la mesa, pero yo no me lo robé. Yo lo usé para una necesidad, pero no me lo robé. Demuéstrame que yo me lo robé. Eso es lo que está diciendo. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Cuántos pecados pudiéramos decir que Job tenía hasta lo que hemos visto ahora? ¿Qué pecados tenía Job? Autoconfianza, engaño, soberbia, altivez, fariseísmo, hipocresía, maldad. Pero él dice, muéstreme, cuénteme los pecados. ¿No han hecho ustedes así delante de Dios? Incluso Job decía, quizás mis hijos hayan pecado. Yo soy mejor que ellos. Yo no he pecado, pero quizás mis hijos hayan pecado. Cuando hablamos del pecado, enseguida nos sorprendemos porque nosotros queremos que nos hablen de que somos justos. ¿Cuántas iniquidades he hecho yo? Y luego le dice Job, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Es decir, ¿por qué no me das la cara? ¿Por qué no vienes y me enfrentas? A la hoja arrebatada de quebrantar y a una paja seca de perseguir, ahora se victimiza. Yo que soy tan débil y que soy tu siervo y que te amo tanto, ¿me vas a tratar tan duro? Yo que te cuido y que te honro y que voy todos los domingos a la iglesia, ¿me vas a tratar tan mal? Señor, por favor, considérame, yo soy frágil. Quita el pie de mi cuello y no tengas ningún problema conmigo porque yo soy justo y soy tu siervo. Amén, amén. Así oramos muchos. Pero Job lo que está diciendo es, Dios es injusto, está castigando a un inocente. Y continúa diciendo, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? ¿Por qué deja eso por escrito y en Usaquén el 9 de agosto del 2026 estarán hablando de mí? ¿Por qué se atreve a dejar eso por escrito mis maldades? Si ya usted descubrió una, por lo menos guárdeme la espalda. Eso fue lo que hizo Saúl, ¿cierto? Acompáñame allá al pueblo para que nadie sepa que ya yo fui destituido y así no me van a quitar la honra. ¿Por qué le preocupa a Job tanto su honra? Acusa a Dios de escribir
de grabar, de registrar y de tener una evidencia. Y eso le causa amargura. Dice, ¿por qué otros se van a dar cuenta de lo que yo hice? ¿Por qué es lo más importante para Job? Su propio honor. Lo que hablen de él. ¿Qué van a decir de mí? ¿Que soy pecador? ¿Que obré mal? ¿Que hice algo malo? Me tengo que hacer cargo de los pecados de mi juventud. Por eso no quería nacer. Por eso no quería crecer. Pones además mis pies en el cepo, pobrecito, y observas todos mis caminos, me ves a todo paso. Me trazas un límite para las plantas de mis pies. Bueno, Señor, yo sí te quiero. Tú eres muy útil para mí. Tú sabes cuánto te quiero. Pero por favor, no me observes, no me pidas cuenta. Déjame hacer lo que yo quiera y te quiero muchísimo. ¿No hacen así algunos hijos? Papi, yo quiero vivir en tu casa. Yo te amo muchísimo. Solo que yo voy a llegar a las 2 de la mañana. Y de vez en cuando llego un poquito mareado, ¿sí? Un poquito borracho, pero es que de pronto la cerveza, como no estoy acostumbrado, con una nomás se me sube la cabeza. Pero déjame estar en la casa y yo ayudo con algo. Yo pago el recibo del internet por lo menos, porque el internet me interesa. Déjame estar en la casa, pero no me pida cuentas. ¿No hacen hijos así? Eso es lo que está diciendo Job. Déjame estar en tu casa, pero no me apriete los pies porque quiero caminar libremente. No me observes, es decir, no me supervises. Y no me traces un límite para las plantas de mis pies. Es decir, déjame andar a mi manera, a mis anchas. Y mi cuerpo que no se vaya desgastando como carcoma. Es decir, que yo haga lo que quiera y siga joven, saludable y sin ninguna consecuencia física. Y que mi vestido no se lo roba la polilla. ¿Está pidiendo Job cosas posibles o cosas imposibles? Job está acusando a Dios diciéndole, el problema es que tú supervisas mis pasos y como tú supervisas me dices que yo obré mal. Si tú no me supervisaras, todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. El problema es que tú haces que mi cuerpo se envejezca cuando debieras darme una juventud eterna para yo vivir eternamente en el pecado y en mi maldad. Y el problema es que mi ropa y mi apariencia y mi semblante se ve envejecido y voy perdiendo mis días de gloria y cuando se acaba mi gloria me doy cuenta que soy frágil y que la vida placentera de joven pues ya no es tan placentera y ahora sí tengo consecuencias. ¿No es eso lo que muchos se lamentan? Lástima que llegué a los 30 y ya no tengo la fuerza de los 20. Por eso cantamos Yo también tuve 20 años. Lástima que llegué a los 40 y ya no soy tan fuerte y tan robusto como a los 30. Lástima que llegué a los 50 y cada vez mi gloria se acaba. ¿No es ese el lamento de muchos? Cuando se miran al espejo, ¿por qué muchos les da nostalgia cuando cumplen años? ¿Por qué están nostálgicos? Porque dicen, me volví viejo, pero no viejo para servir al Señor, sino viejo para seguir en mis andanzas. Y quisiera seguir en mis andanzas de joven, pero ya no tengo la fuerza, aunque tengo el intento de hacerlo. ¿Por qué escribes esto contra mí? Miren lo interesante. Job diciéndole a Dios que le guarde la apariencia. Señor, si tú te diste cuenta de algo, pues tú no cuentas, nadie se entera, y Job es el hombre más íntegro sobre la tierra. Hubiera quedado genial Job, ¿cierto? Es decir, ¿quién quedó mal al haber expuesto a Job? Dios, porque Dios está hablando mal de un siervo, diciendo ese siervo es creído, ese siervo es mentiroso, ese siervo es pecador, y Job está diciéndole a Dios, Señor, el que queda mal eres tú. No deja de haber un hijo que le diga a uno, pues el que queda eres mal tú si tú me sacas de la casa. ¿Por qué haces eso contra mí? Pero mire lo que dice Job más adelante en el capítulo 16. ¿Quién me diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Es decir, tú no escribas, pero yo sí quiero escribir lo mío. Tú no grabes, pero yo sí quiero grabar. Tú no denuncies, pero yo sí voy a denunciar. Eso está en Job capítulo 19. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Y esa oración sí fue cumplida, porque esas palabras quedaron escritas para saber qué opinaba Job de Dios. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Y efectivamente, ¿quién diese que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Job está diciendo que Dios no escriba cosas contra mí,
Pero yo sí quiero escribir lo que quiero y lo que pienso y lo que siento, y que eso quede y perdure en la memoria. Y tanto lo de Dios quedó escrito, como lo que Job dijo también quedó escrito. Y mire lo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debieras decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que no hay juicio. Noten lo interesante, amados hermanos. Job está diciendo: yo quiero que se escriba esto, pero quiero que se escriba que yo me planteaba una pregunta, y es: ¿por qué le perseguimos? Porque yo sé que mi Redentor vive. Pero hace un planteamiento interesante diciendo: yo sé que la raíz del asunto se halla en mí. Se hubiera dado cuenta al comienzo, ¿cierto? ¿Desde cuándo Job está acusando a Dios? Y solo hasta el capítulo 19 llegó a la conclusión que dijo: la raíz del problema está en mí, pero aún así no se arrepintió. Dio un pequeño paso, pero no un paso definitivo. Nos cuesta muchísimo aceptar que la raíz del problema está en nosotros. Es decir, el problema soy yo. El problema soy yo. Nos cuesta muchísimo aceptar que el problema no es otro ni otra, sino yo. Eso nos cuesta. Y cuando lo aceptamos, de dar el siguiente paso, de arrepentirnos, ¿cuánto tiempo toma? Capítulo 1 hasta el 19, y Job dice: el problema, el asunto del problema soy yo. No dice: va por buen camino. ¿Qué sigue? ¿Me arrepiento? Sigue desquitando. Yo soy el problema. Pues yo soy el problema, ustedes ya saben. Entonces, ¿para qué me buscan? Si el problema, si saben cómo soy, ¿para qué me buscan? Si saben que yo soy así, ¿para qué me ponen a hablar? Si el problema soy yo, eso no es suficiente, él tenía que arrepentirse. Job dice: quisiera que mis palabras se escribiesen en un libro y que se sepa que el problema soy yo. Pero ¿se arrepintió Job? Amados hermanos, ¿por qué cuesta tanto arrepentirnos? ¿Por qué cuesta tanto aceptar que somos pecadores y que hemos obrado mal? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué? Porque somos íntegros, ¿cierto? Porque vivimos íntegramente y no ponemos la mirada, la confianza en el Señor. ¿Cuánto diera que mis palabras quedasen escritas? Y gracias a Dios quedaron escritas. Y gracias a Dios muchas de nuestras palabras quedan escritas y las tenemos que recordar. ¿Sí? Esta semana mi esposa me estaba recordando los votos matrimoniales de hace un año. Y los tenemos guardaditos, pero qué bueno tenerlos escritos y recordarlos, porque cuando uno está emocionado casándose, uno simplemente manda invitaciones y se prepara para el momento, pero no se hace consciente de la vida tan sufrida que va a tener que vivir enfrentando ese reto desafiante del matrimonio, y que uno se comprometió y dejó escritos sus votos diciendo: te amaré siempre, te guardaré siempre, te protegeré siempre. Pero cuando viene el primer obstáculo, ¿qué es lo que uno hace? Pues ¿para qué se casó conmigo? Si sabía cómo yo era. Afortunadamente quedan escritos. Y yo me encontré unas palabras que quedaron escritas por acá de un creyente, un siervo de Dios, que está haciendo su voto de conversión y lo dejó por escrito, y 17 años después lo podemos leer. Y dice: me estoy alistando. Guárdame un lugar en la lista, dice ese gran predicador. Quiero entrar a prestar el servicio a pesar de pruebas, a pasar pruebas, tenerte respeto, empuñar el arma y sentirme orgulloso de tenerla a mi lado, combatir contra todo el mal, así todos estén contra mí, en contra mía. En este tiempo de entrenamiento voy a tener muchos tropiezos, y después también tentación de hacerle daño a algo que no lo merece, recordar y hacerme daño, y tener de frente la traición y enfrentarla. Pero con toda tu verdadera y real tropa, nada será difícil. Sé que si caigo me ayudarán, no me abandonarán, lucharán por mí como lucharé por ti. Sentiré el desprecio del enemigo,
humillaciones y demás, pero no les daré importancia. Ayudaré al necesitado, así sea despreciable. Estoy listo, seré tu soldado, empuñaré tu palabra y estaré dispuesto a morir por ti. Te amo y te seré fiel hasta el fin de esta guerra. Amén. Eso lo puede uno decir en un momento de inspiración. Pero ¿qué dice uno después cuando pasa el tiempo y no recuerda esto que ha escrito? Maldito el día en que nací. Maldito el día en que crecí. Maldito el día en que me llamó Dios a ser pastor. Maldito ministerio, maldita vida, maldito todo. Y lo mandamos todo al suelo, no donde ustedes piensan. Pero nos hace bien recordar lo que quedó escrito, que Job dice, ojalá quede por escrito esto que yo dije. Ojalá quede por escrito que yo estoy bravo y le estoy reclamando a Dios, ¿por qué no me mató en el vientre y para qué me trajo a tener dolor? Pero gracias a Dios quedó eso por escrito y Dios me llamó a prestar el servicio y ese servicio no es por un año o por 24 meses, ese servicio es hasta que Él venga por nosotros y hasta el fin de la guerra te serviré, haya traiciones, decepciones, tribulaciones o adversidades, te serviré hasta el fin de mis días. ¿Quién se ha comprometido así delante del Señor? ¿Pueden recordar los momentos de su conversión? ¿Los tienen escritos? Este escrito es de un gran siervo que está entre nosotros, que dijo, si me caigo me ayudarán, si no me abandonarán, lucharán por mí, sentiré el desprecio, humillaciones y demás, pero no le daré importancia. Pero cuando comienza el camino, no me pusieron a dirigir, me voy de la iglesia. No me pusieron a predicar, ¿qué decimos? No me quiero. Pero habíamos prometido y jurado que aunque tuviéramos las más grandes dificultades, estaríamos listos empuñando la palabra, dispuestos a morir y siendo fieles en esta guerra del servicio y de la entrega a nuestro Dios. Si yo aborto los planes de Dios, Dios aborta mis planes y me dice, no es por ahí, es por donde yo digo. Y gracias a Dios por ese momento. Porque esa lucidez que tenemos en algún momento, después se convierte en pregunta. Job posiblemente en algún momento estuvo muy lúcido, pero después tuvo muchas preguntas. No sé por qué es tan difícil saber qué es bueno y qué es malo. Preguntas que se hacen los siervos, que muchas veces se juramentan. ¿Por qué a veces lo que uno piensa que es bueno es malo para otros? ¿Por qué cuando quiero cambiar el resto piensa que es malo? ¿Por qué creer en algo resulta incómodo para los demás? ¿Por qué cuando uno quiere algo se vuelve inalcanzable? ¿Por qué lo que uno detesta sí le llueve por todos lados? ¿Por qué ayudar a los demás si otros se oponen? ¿Por qué es tan difícil sonreír a alguien que te quiere y por qué le sonríes al que te detesta? ¿Por qué hay hambre en gente que no merece y sobra alimento en el que no merece? ¿Por qué es tan difícil cambiar? Aún así, haré lo posible para que, guiado en lo que quiero creer, me ayude a darle respuestas a los por qué. Ayúdame, Jesús, a creer en ti. Señor, abrázame, no me abandones, olvida, perdona mis actos. Me siento mundano y me da pena ser tu hijo. No debes estar orgulloso de mí. Dios, perdóname, protégeme, no te olvides de mí nunca. Oraciones que quedan escritas y que cuando uno las recuerda, vuelven a revivir los compromisos, los acuerdos y las obligaciones. Y ayudan a mitigar los momentos de por qué no me abortaron, o por qué no morí en ese accidente, o por qué estoy vivo. ¿Quién me diese alas para volar y huir de mis problemas? Job 3:16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Job 3:16. ¿A qué texto se les parece? A Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que no abortó su plan de enviar a su Hijo, sino que envió a su Hijo para que los que creen en Él tengan vida eterna. En Job 3:16, Job queriendo abortar su plan, y en Juan 3:16, Jesús diciéndole, yo no aborté mi plan. Si yo hubiera abortado mi plan, el Salvador no hubiera nacido, y si no hubiera nacido el Salvador, no habría esperanza para ninguno. Recuerden que el plan del Señor, muchos lo quisieron abortar, desde Caín en adelante. Luego, el faraón, ¿recuerdan?
Luego Herodes, intentando matar a los niños. Y luego mataron a Jesús, Pilatos y los maestros y sacerdotes de la ley, diciendo, matamos al Señor, matamos a ese incómodo. Dios ha muerto, vivamos libremente. Dios no existe. Y Dios dice, no contaban con mi astucia, mi hijo vive y mi hijo ha resucitado y esa es la esperanza para nosotros. Cuando Herodes ordenó la muerte de los niños, Herodes quedó convencido que Jesús había muerto en esa gran multitud de niños que fueron muertos inocentemente. Herodes dijo, lo logramos matar siendo bebé. ¿Qué victoria tenemos? Yo soy el único rey. ¿Dónde estaba Jesús? En Egipto. Había sido anunciado por un ángel y había sido llevado en la noche para protegerlo. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, no vayas a la cruz, eso no te acontezca, ¿qué dijo Jesús? Es necesario que yo muera. Y cuando Pilatos ordenó la muerte, dijeron, lo logramos. Recuerdan que la Biblia dice que se daban comidas y porciones y se amistaron todos los pueblos y los enemigos cuando ordenaron la muerte de Jesús. Hasta los políticos enemigos se amistaron. Bueno, los políticos se amistan cada rato. Ellos son muy buenos para perdonar y pasar por alto las ofensas. Ellos son buenos hermanos. Pero los políticos se amistaron diciendo, matamos a Jesús. Al tercer día, ¿qué sucedió? El plan Dios no lo ha abortado. Puede que tú quieras abortar el plan de Dios. Puede que tú estés intentando abortar el plan de Dios, diciendo, Señor, yo no lo dije en serio. Yo lo dije en un momento de angustia, pero ahora que lo pensé bien, yo no te voy a servir. Yo quiero servirme de ti. Yo quiero que tú me beneficies, pero no quiero servirte. Yo no quiero ser pastor, no quiero ser siervo, no quiero ser ministro. Yo no quiero ser en nada. ¿Sí? Muchos dicen, yo no quiero ser en nada. Bueno, esos son tus planes y puedes intentar abortarlo. Pero si ese es el plan de Dios que tú le sirvas, ¿qué va a hacer nuestro Dios? Va a abortar tu plan negativo y va a hacerte cumplir su plan. ¿Recuerdan qué sucedió con José? José fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué lo vendieron? ¿Pero envidia de qué? ¿De una túnica? Recuerden que lo que más molestaba a sus hermanos era que él les decía que había soñado y que ellos tenían que rendirle reverencia. Y eso le molestaba. A ellos no le molestó la túnica. A ellos les molestaba que él les decía, ustedes tendrán que inclinarse y rendirme reverencia. Y eso no les gustaba y lo vendieron. Pero miren lo que dice Génesis 50. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ustedes pueden pensar mal, amados hermanos, decir, hacemos esto o aquello, negociamos los propósitos de Dios, hacemos lo contrario, y podemos tomar una embarcación para Tarsis e irnos orondo diciendo, no pasó nada, pero no contamos con la astucia del Señor que en algún lugar del camino nos va a tumbar, nos va a hacer devolver y nos va a decir, ¿qué te dije? ¿A dónde te llamé? ¿Qué te puse a hacer? Y va a trastornar nuestros planes. Dice la Biblia, es del hombre hacer planes, pero de Dios dejarlos cumplir. Si Dios tiene planes contigo, los va a cumplir, te guste o no te guste, quieras o no. Salmo 33:10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Job quería morirse y Dios le estaba dando vida y Dios frustró los planes de Job, aunque Job termina acusando al Señor. ¿Qué planes quieres abortar? ¿Qué proyectos quieres abortar? ¿Qué propósitos o qué oraciones has hecho y has dicho, Señor, no era para tanto? Pensándolo bien, cambio de idea. Estábamos hablando en Compasión, la última reunión, del alto nivel de deserción en el ministerio pastoral en el mundo y en América Latina. Hay un altísimo nivel de deserción y llegamos a las cuentas que más o menos el 70% de los ministros que abandonan el ministerio dicen que lo abandonan por cambio de vocación o porque no cumplió sus expectativas del ministerio. Y uno dice, ¿qué expectativas tenían? ¿O qué vocación nueva descubrieron? Pero ¿cuál es la razón de fondo por la cual despreciamos o descuidamos el ministerio? ¿Cambiamos de vocación?
O nuestra vocación al pecado es tan grande que nos domina y terminamos diciendo, esa es la vocación verdadera a la que yo me quiero entregar. Abortamos el plan de Dios, pero ¿qué dice el Señor? Si yo te llamé, ¿qué dice el Señor? Nos llama y nos sostiene, así nos deje en el muladar, así nos ponga en el piso, así nos haga tocar fondo, nos va a sacar de la cueva. Elías dijo, no me levantaré, y Jeremías dijo, no predicaré más. ¿Sí? Jeremías dio su último sermón en el capítulo 20 y dijo, este es mi último sermón. El pastor Ricardo está hablando de los últimos sermones. Y Jeremías dijo, este es mi último sermón, tomen nota y olvídense de mí. Y salió, entregó el púlpito y ¿qué pasó en la semana? ¿Qué pasó los días siguientes? Estaba que se predicaba hoy otra vez. Traté de enfrentar ese fuego y no pude, porque mayores son los planes del Señor, que aunque yo los quiera abortar, Dios termina abortando mis planes y diciendo, yo te llamé, yo te sostendré, yo te elegí, yo te capacité, me vas a servir a mí. Y la pregunta es, ¿cómo le quieres servir? ¿Con dolor o sin dolor? ¿Quiere parto con dolor o parto sin dolor? Y cuando nos ponen con dolor decimos, yo no quiero con dolor, pero muchas veces eso es lo que hacemos. No sé si se acuerdan cuando sus padres le mandaban a hacer deberes y ustedes les decían que no lo hacían y tenían que siempre ir después con un castigo. Cuando los padres disciplinaban a los hijos, ya no los disciplinan. Pero cuando los disciplinaban, ¿qué les decían? ¿Va o va? Y siempre tocaba ir, pero tocaba ir así con ardor en la cola. Pero había que ir. ¿Me vas a servir a mí? ¿Sí o no? Job era un hombre que debía servir a Dios, tenía todas las condiciones para servir a Dios, pero está dando lástima Job en su argumento. Era tan ilustrado, tenía tanto conocimiento, tenía tanta teología que se está desperdiciando y cuando ora y habla con Dios, lo único que hace es argumentarse, lo único que hace es defenderse. No hemos encontrado hasta ahora una palabra donde Job diga, Señor, ten compasión de mí, perdóname. No hemos encontrado una mención donde Job diga, me estoy equivocando, estoy haciendo las cosas mal. Todo lo que está diciendo es, tú tienes la culpa, tú estás quedando mal, háblame, escúchame, defiéndeme, y como no quiero que lo tuyo quede escrito, lo mío sí quiero que quede escrito, donde yo te acuso y donde tú me tratas mal. Tú estás quedando mal si me tratas mal. Incluso hay creyentes que dicen, Señor, no trates tan duro a tu siervo. Pero si somos siervos como Job, necesitamos tratos muy duros, incluso más severos, porque si aún estando en tremendas condiciones nos arrepentimos, imaginémonos si nos quitan el pie del cuello. Si aún lo que usted está viviendo no le ha traído el arrepentimiento, ¿qué necesita? ¿Que Dios le quite la prueba o que se la ponga más fuerte? ¿Que le suba más temperatura? Ya lo deja uno sin moño, ni siquiera que se lo baje. Sí al aborto, decimos nosotros siempre. Sí estamos dispuestos a abortar el plan de Dios. Estamos dispuestos a buscar otro plan y otra vocación, pero el Señor dice, no te equivoques, yo te llamé, vas a hacer lo que yo te di. Y esa es la gracia de nuestro Dios. Que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos y Él nos va a hacer su voluntad, querramos o no querramos. Aún estando en el peor momento, de allí nos va a hacer salir. Jonás en el momento más incómodo y en el lugar más incómodo, elevó una oración quejándose a Dios. Pero el final de la oración, la última línea es, la salvación pertenece al Señor. Se quejó y se quejó, pero dijo, la salvación pertenece al Señor. Y Job se quejó y se quejó, quiso evadir, pero al final dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿En qué paso estás tú? ¿Ya aceptaste que eres tú el problema, la raíz del asunto? ¿O todavía te cuesta? Si ya aceptaste, vas por buen camino. ¿Cuánto te falta llegar al otro paso? No sé. Pudiera ser hoy mismo arrepentir. Pero si rehusas, vas a tomar más tiempo, más tratos y más discursos de ofensa contra Dios y de consecuencias sobre nosotros. ¿Vas a salir diciendo sí al aborto? ¿O vas a seguir diciendo, Señor, tus planes son perfectos y aunque no me gusten, tus tratos son necesarios y tú al que amas disciplinas? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Porque Job en todo un libro, meses, no se arrepintió. Nosotros ojalá nos arrepintamos
que tenemos la oportunidad. Señor, gracias por tu palabra, gracias por llamar nuestra atención, gracias por mostrarnos cómo tú pones planes perfectos para nuestra vida y para nosotros no nos gustan y los queremos cambiar. Estamos siempre buscando cómo cambiar tus planes. Tú nos dices por aquí, nosotros decimos, pero yo quiero dar una vueltica por acá. Tú dices es recto y nosotros decimos, pero es que me gustan curvas. Tú dices es avanzando y nosotros decimos es que me gusta retroceder. Tú dices es en la luz y nosotros decimos es que un poco de oscuridad es importante. Siempre queremos alterar tus planes. Tú nos dices sígueme y nosotros te seguimos cuando nos da la gana y a nuestra manera. Tú nos dices es en santidad y nosotros decimos, pero es que soy débil, soy pecador, tú me entiendes, toléreme un poco de pecado. Somos tan necios, tan torpes, que nos enfrentamos a ti, intentando justificar nuestras acciones. Incluso te retamos diciendo, Señor, ven y dime en qué estoy fallando. Cuéntame, explícame, no entiendo en qué peco contra ti, no entiendo cuál es mi problema. Cuando lo que no queremos es arrepentirnos, confesar nuestras maldades y vivir para ti. Te rogamos que nos asistas, Señor, porque no estamos todavía como Job. Posiblemente si no nos arrepentimos, llegaremos a ese estado de perder totalmente la posibilidad de vivir, de estar en el piso con unas llagas, con un cuerpo todo putrefacto y en una condición de asco, de vergüenza, de real humillación, donde no hay ninguna alternativa ni posibilidad de salir bien librados. Guárdanos, Señor, de seguir desafiando tu nombre y desafiando tu llamado, pensando que vamos a salir bien librados. Guárdanos porque si la primera la sacamos barata y la segunda también, no esperemos la tercera. Ten misericordia de nosotros, porque actuamos como Job, diciendo, Señor, yo oro a ti, pero oro para justificarme, no para arrepentirme. Yo me acerco a ti para defender mi causa, no para aceptar tu causa. Yo me acerco a ti para evadir el juicio, no para enfrentarlo. Y esa es nuestra gran rebeldía y nuestra gran soberbia. Incluso nos molestamos cuando alguien habla mal de nosotros. No hable mal del siervo del Señor, no hable mal de mí, porque yo soy un servidor. Claro que somos servidores, pero muchas veces servidores incompetentes, llenos de miseria, llenos de maldad, que consentimos el pecado, que no nos arrepentimos, que no tomamos en serio la vida y que no tomamos en serio el propósito del llamado. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, que no nos dejes tocar fondo. Y aun si es necesario que toquemos fondo, que de allá nos levantes, Señor, que de allá nos sustente y vuelva nuestros ojos a ti y dirija nuestros pasos a ti. Gracias por ponernos límites, Señor. Gracias. No nos gustan tus límites, pero son necesarios. Gracias por advertirnos en público nuestras consecuencias. No nos gusta, nos ofende, nos incomoda, pero gracias por hacerlo. Gracias también por vigilar nuestros pasos. Cuánto quisiéramos que no viera nuestros pasos. Cuánto quisiéramos hacer y deshacer y que nadie lo vea, que no quede registro, que nadie nos juzgue y nos acuse. Pero gracias porque todo lo ves, todo lo sacas a la luz, todo lo juzgas y no podemos presumir ante ti de nada, sino solamente decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, cuán pecador soy, ¿quién me librará de este terrible cuerpo de muerte? Ayúdanos, amado Señor, danos esperanza a través de Cristo, porque así como Job quería abortar su vida para no enfrentarse a ti, tú no abortaste tus planes, sino permitiste que tu hijo naciera, y aunque lo mataron, era el propósito, y cumpliste el propósito de la redención. Gracias porque hay esperanza en Jesucristo. La única esperanza, consuelo y certeza que tenemos para poder enmendar, para poder corregir y para poder tener vida, eres tú, Señor. No hay una esperanza distinta, pero tú eres suficiente y en esa esperanza confiamos y nos anclamos. Bendice cada uno de nuestros hermanos, bendícenos y ayuda a cada familia a tomar seriamente el compromiso de la palabra, a no justificar sus maldades, a no mitigarlas o a no minimizarlas, sino a verlas como son ofensas terribles ante ti. Nos escandalizamos del adulterio, nos escandalizamos de las violaciones, del tráfico, el secuestro, pero no nos escandalizamos de que somos fríos, de que somos apáticos, de que somos inconstantes, que juzgamos, que mentimos,
que nos engañamos a nosotros mismos, que queremos compensar con obras lo que no hacemos con el corazón, que queremos con obras pagar lo que debemos hacerlo con arrepentimiento. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Auxílianos porque estamos en graves problemas, quizás similares a Job, y tú nos estás dando esta oportunidad de arrepentirnos a través de este estudio y de llamar severa, fuerte y consciente y semanalmente nuestra atención. Permite que no lleguemos al capítulo 19 para arrepentirnos. No nos dejes llegar al 42 para ver lo mal que estamos. Permite que hoy mismo tomemos acción, que hoy mismo caigamos de rodillas ante ti o que confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ellos, porque solo así hay esperanza. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos.